Gracias, consejero presidente. Voy a hacer una presentación de este importante tema en atención a que ha sido discutido en la Comisión de Capacitación y de Organización Electoral. Empiezo por recordar que este es un tema que de manera correcta presentó el Partido de la Revolución Democrática en la sesión del pasado 24 de mayo de este mismo año, donde hizo una solicitud para que en el caso de las elecciones locales que se celebraron el pasado 4 de junio en los estados de Coahuila, México, Nayarit y Veracruz, se pudiera establecer un protocolo que garantizara el derecho a votar de las personas trans. Este tema en esa ocasión, dado que se presentó escasos días antes de la jornada electoral, se acordó que este Consejo General ordenaría lo conducente para que a través de las comisiones respectivas se pudiera desahogar la redacción de un protocolo que sirviera de base para el ejercicio de este derecho en las elecciones federales y locales del año de 2018. A propósito del cumplimiento del acuerdo del Consejo General, se hizo una invitación especial a la doctora María Teresa González Luna Corbera, quien fue consejera electoral de esta institución y es una especialista en estos temas. Ella, a su vez, había trabajado ya en la definición de otros protocolos para garantizar, por ejemplo, la posibilidad de que las personas puedan participar en la integración de las mesas directivas de casilla cuando tienen alguna discapacidad específica. También invitamos a una destacada funcionaria de nuestro Servicio Profesional Electoral, la maestra Luisa Rebeca Garza López, quien es vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica en el estado de Oaxaca. Ellas trabajaron de manera particular un documento que además tiene la opinión, el punto de vista de diversas organizaciones que representan a este importante segmento de la población mexicana. También debo decir que en las deliberaciones de este documento, dos comisiones del Consejo General intervinieron. La comisión que preside la consejera Dania Rabel, quien hizo una revisión del documento y generó diversas observaciones que permitieron obtener opiniones de prestigiadas instituciones como el CONAPRED, el COPRED y otras más, donde, insisto, se han derivado opiniones y observaciones importantes al documento. Así que agradezco la participación de la comisión de la consejera Dania Rabel. En la Comisión de Capacitación y de Organización Electoral se abrieron diversos grupos de trabajo para poder ir delineando la versión final del documento que voy a presentar a continuación y que ya incluye también una discusión amplia con los consejeros electorales y particularmente la síntesis de diversos acuerdos que se tomaron para poder hacer mucho más claro el documento y tener mejores garantías para el ejercicio de los derechos de este grupo de la población mexicana. Empiezo por narrarles que el protocolo para adoptar las medidas tendientes a garantizar a las personas trans el ejercicio del voto en igualdad de condiciones y sin discriminación en todos los tipos de elección y mecanismos de participación ciudadana, establece obviamente parte desde los paradigmas que se han regulado por la Recomendación General número 3 señalada en el informe Violencia contra Personas LGBTI de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que establece diversas recomendaciones con relación a este importante asunto. En el objetivo general del documento se ha establecido que se debe contar con una guía que establezca directrices y oriente las acciones conducentes a garantizar el ejercicio del voto libre y secreto de las personas trans en todos los tipos de elección y mecanismos de participación ciudadana en igualdad de condiciones y sin discriminación alguna. En los objetivos específicos nos estamos planteando adoptar medidas concretas para garantizar que todas las personas ciudadanas, y aquí hago un pequeño agregado a la redacción circulada, todas las personas ciudadanas trans inscritas en el Registro Federal de Electores y que tengan su credencial para votar con fotografía, puedan emitir su voto el día de la elección,
En ningún caso cita el objetivo específico señalado en el inciso A del protocolo. En ningún caso la discordancia entre la expresión de género del o la votante o bien de la fotografía de la credencial para votar con el nombre o el sexo, hombre o mujer asentado en ella, podrá ser causa para impedir el ejercicio del voto. Estoy tratando de citar las partes sustantivas más importantes del documento. Ahora bien, dentro de lo que se refiere a las medidas para garantizar el derecho al voto de las personas trans, el documento de manera concreta está refiriendo los siguientes puntos. Primero, durante la jornada electoral, todas las personas ciudadanas trans podrán emitir su voto el día de la elección. En ningún caso la discordancia entre la expresión de género del o de la votante o bien de la fotografía de la credencial para votar con el nombre o el sexo, hombre o mujer, asentado en ella podrá ser causa para impedir el voto. Prácticamente estoy retomando ya el engrose que trabajamos en la presidencia del Consejo General con el consejero presidente. El presidente o la presidenta de la mesa directiva de casilla debe resolver, de acuerdo a lo señalado en el numeral anterior, si fuera el caso, cualquier observación o cuestionamiento que formule alguna de las personas presentes en la casilla, ya sean personas que participan como representantes de partido político o candidatura independiente, observadores electorales o ciudadanos, electoras o electores. En todo caso, se deberá asentar esta situación en la hoja de incidentes, especificando si se permitió votar a la persona y si existió oposición a ello por parte de las personas mencionadas en el párrafo anterior. 3. Los funcionarios de casilla mostrarán el tríptico que describe las medidas de igualdad aplicables durante la jornada electoral con base en el artículo 1 de nuestra Constitución. Hay un conjunto de medidas que ahora no citaré porque son demasiado largas y no me va a dar tiempo, pero voy también a un punto que me parece importante a reserva de los énfasis que mis colegas consejeros electorales sobre los diversos apartados vayan expresando. En la parte relativa a la capacitación electoral que coordina el Instituto Nacional Electoral en la integración de las mesas directivas de casilla, en este protocolo se establecen diversas medidas que establecerían la manera en que vamos a impactar esta situación en los trabajos de la capacitación. Primero, vamos a integrar el protocolo a los programas de capacitación del personal permanente, principalmente para los vocales de las juntas locales y distritales. Vamos a capacitar a dichos vocales, a los supervisores electorales y a los capacitadores electorales para que se aplique de manera correcta este protocolo. Tanto la Dirección Ejecutiva de Capacitación como la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación van a definir los objetivos y contenidos del tema específico que se incorporará en el bloque temático número 3, que se refiere a qué debe saber en materia electoral establecido en la estructura curricular del taller que se va a impartir a los vocales. Se harán énfasis en la inclusión de criterios para la inclusión de estos grupos de la sociedad mexicana. También se incluirán en los materiales didácticos que se utilizan como herramientas de consulta en la jornada electoral y se expresará de manera explícita en todas las personas ciudadanas trans que podrán emitir su voto en la jornada electoral con el tema de estar incorporados en el registro federal de electores y contar con la credencial. Dejo aquí, se me ha agotado el tiempo, consejero presidente, mi primera intervención.